los maestros de la palabra más representativos de la misión cristiana a la cual él representaba. Empieza a ser invitado a otros lugares a compartir la palabra, a enseñar acerca de Dios a otras vidas y a otras personas. Sus hijos y su familia evidentemente logran ver el cambio y algunos de ellos empiezan a acercarse a los caminos del Señor. Sin embargo, este hombre, que ya era un anciano, muere. Su vida termina, pero su legado no, porque cuando Dios lo escogió a él, no solamente puso sus ojos en el trato o en la obra que iba a realizar con él, sino con toda su generación. La palabra del Señor dice que cuando Moisés se manifestó ante el pueblo que vivía en Egipto, Moisés les dice a ellos: hey, quiero decirles algo, tuve un encuentro con Dios. Y cuando Moisés referencia aquel encuentro, les dice a los israelitas: hablé con el Dios de Abraham, hablé con el Dios de Isaac y hablé con el Dios de Jacob. Eso significa generaciones. Significa que Dios hizo una obra con uno, después la hizo con otro, después la hizo con el tercero. Y si estoy aquí parado es porque Dios no cortó su plan, sino que siguió obrando en mis generaciones. Y esto es poderoso, porque lo que te quiero enseñar hoy aquí es que si tú has visto la mano de Dios moverse en tu vida, tienes que prepararte y estar convencido de que el día que tú te mueras, Dios no va a abandonar a tus generaciones, sino que Él va a seguir obrando en ellas. Si alguien me está entendiendo, yo quiero que me escriba un amén, por favor. Si alguien está creyendo lo que le estoy diciendo, quiero que escriba un amén, porque usted debe estar convencido de que el que empezó la buena obra la terminará, no solamente en mí, sino en mis generaciones. Aquellos hijos de José Manuel empezaron su vida, algunos imitando el ejemplo de su padre y otros no. No obstante, llegan sus nietos. Sus nietos empiezan a servir a Dios. Y hay algo que me impacta de la historia de aquel hombre, y es que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Mis primeras clases de la Biblia, mis primeras clases de una vida de comunión con Dios, las recibí directamente de José Manuel Lerman, mi abuelo. Yo no conozco ni presencié la historia de pecado de él, solo tengo informes, reportes y testimonios. Pero sí vi a un hombre que oraba, sí vi a un hombre que leía la palabra, sí vi a un hombre que me dio un trato de amor, que me declaraba palabra de bendición, que mirándome a los ojos cuando era un niño me decía: tú naciste para cosas grandes, tú eres un siervo de Dios. Yo me encargué de asegurarme de que tu nombre fuera un nombre bíblico. Y mire, ahí es donde quiero que entiendas algo, querido hermano. Lo que hagas por tus hijos, lo que hagas por tus generaciones, no será en vano, no será como un pan que se echó sobre las aguas y se perdió. No, declaro y cree que en el nombre poderoso de Jesús, lo que hagas por tus generaciones, lo cosecharás en tus generaciones. Aleluya. Pero quiero que escuches esto, por favor, porque veo en la palabra como Moisés dedica una porción bíblica y, entre otras cosas, descubre. Moisés hace este salmo, y cuando hablo de descubrir, no me refiero a algo que no se sabía, sino que más bien a algo que se hace relevante. Moisés destapa, muestra a ese Dios de las generaciones. El Salmo 90 y el Salmo 91 son muy especiales porque son escritos de Moisés. Y mientras que el Salmo 91 se concentra en presentarnos la defensa, la seguridad y la protección que tenemos en Dios,
El Salmo 90 nos muestra la seguridad de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestras generaciones. El Salmo 90 empieza diciendo: Señor, a lo largo de las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Pero también es este mismo Salmo, en el versículo 10, el que nos dice cuál es la edad de vida que una generación debe tener. El versículo 10 dice: los días del hombre son 70, y los más vigorosos alcanzan los 80 años de edad. Y en este salmo Moisés empieza a describir cómo la vida que nosotros tenemos es pasajera, pero Dios no es pasajero en relación a nuestra vida. Y esto es glorioso. Ahora quisiera que lea conmigo, por favor, lo que dice el versículo 14, 15, 16 y 17, porque son estos versículos los que vamos a estudiar en esta mañana, en este tiempo de palabra, donde hemos titulado Dios de generaciones. Y el primer versículo, el versículo 14, dice así: sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. Vuelve Moisés a referirse al concepto de vida, al concepto de generación. Y Moisés dice: Señor, sácianos para que podamos responder a ti hasta que nuestra vida se acabe. Quiero que entendamos el contexto de este salmo, porque lo primero que quiero presentarle, el primer principio del cual quiero que tome nota es este. Escriba por favor: comunión. Si usted quiere impactar a sus generaciones, lo primero que usted necesita es comunión. ¿Por qué comunión, pastor? Comunión es la suma de dos palabras: común y la palabra unión. Otra vez, común y la palabra unión. ¿Qué significa comunión? Comunión significa que en la medida que yo me uno a alguien, empiezo a tener en común, a tener cosas de ese alguien impresas en mi vida. Escúcheme bien, por favor, porque sin comunión no hay una nueva vida. Dios quiere imprimir su carácter en tu carácter. Dios quiere imprimir su esencia en tu vida. Dios quiere imprimir su naturaleza en la tuya. Pero para eso necesitas acercarte, necesitas unirte a Dios. Si alguien me está entendiendo, quiero que escriba amén, por favor, porque la comunión es el fundamento mediante el cual la gente es transformada. Por años nos han metido en la cabeza el concepto de que la gente cambia en un encuentro, de que la gente cambia en un retiro, de que la gente cambia en un espacio de alejamiento. Y no estoy negando el poder ni el efecto de un encuentro, pero escuche bien, todo eso tiene cambios momentáneos, tiene cambios temporales. Lo único que hace que un cambio sea permanente es que luego de un encuentro con Dios, tú permanezcas teniendo encuentros con Dios. La comunión no es un asunto de un día. La comunión no es un asunto de un momento. La comunión no es un asunto eventual. La comunión es un asunto permanente. Por favor, escribe eso. La comunión es un asunto de disciplina. La comunión es un asunto constante. Moisés dice: cada mañana sácianos con tu amor inagotable. La expresión cada mañana la podemos traducir de la siguiente manera: todos los días. Mientras que usted no se asegure de pasar todos los días tiempo en la presencia del Señor, usted no podrá ver un impacto en sus generaciones. No sé si me estoy explicando con la suficiente claridad.
Pero si acaso no, voy a pedirle que escriba esta frase, por favor. Mientras no me asegure de pasar todos los días en la presencia del Señor, no podré garantizar que mi generación sea impactada por la presencia de Dios. Querido hermano que me está viendo a esta hora de la mañana, esto es muy importante, porque la comunión se fundamenta en nuestra decisión de buscar y de acercarnos a Dios. No dije en nuestras ganas, porque si algo quiero yo que usted rescate de su iglesia, es que mientras que usted piense que la espiritualidad se basa en la emotividad, usted estará equivocado. ¿Cómo así, pastor? Sí, hay gente que cree que oramos cuando tenemos ganas. Nos conectamos a nuestro culto, a nuestras transmisiones cuando tenemos ganas. Leemos la Biblia cuando tenemos ganas. Querido hermano, las ganas hoy están y mañana no están. La comunión no es un asunto de emotividad. La comunión es un asunto de disciplina, de determinación. Permítame por favor compartirle brevemente un testimonio. Hace un tiempo tomé una decisión junto con mi esposa, y esa decisión ha dado unos resultados muy positivos en mi familia. La decisión es la siguiente: en el lugar donde yo vivo hay una habitación para mi hijo, hay una habitación para mi hija y hay otra habitación para mi esposa y para mí. Mis hijos desde muy temprana edad duermen aparte, cada uno en su habitación. Pero empezamos a notar en el mayor, en Jerónimo, que a veces le daba cierto temor estar solo, escondido. Le compré una lámpara, la lamparita lo ayudaba un poco. Sin embargo, todas las madrugadas él aparecía en la cama. A veces en la madrugada yo quería abrazar a mi esposa, yo quería sobarle la espalda. Los casados entienden de qué estoy hablando. Yo quería darle una sobadita en la espalda a mi esposa. Quería despertarla. Cuando de repente yo volteaba la pierna para ponérsela encima a mi esposa y yo sentía un cuerpo chiquitico dormido, yo decía: ¿será que mi esposa me adelgazó? Está muy flaca. Cuando lograba ver, era mi hijo. Y el chino había cogido la costumbre de metérsenos en la cama y ni cuenta nos dábamos porque era silencioso. Hasta que empecé a tomar, entre muchas acciones, la idea de poderlo dejar durmiendo acompañado. Y entonces organizamos para que en el cuarto de Anita pudieran estar los dos y se acompañaran, y se nos acabó el problema. Pero desde ese momento tomamos una acción, y era que todos los días antes de que ellos se durmieran íbamos a orar juntos como familia, todos. Siempre hemos orado por nuestros hijos, siempre, desde que mis hijos nacieron, oramos por ellos, cuando se van a dormir, cuando van a descansar. Pero esta reunión no era para que los papás oraran solamente. De hecho, a veces nos turnábamos. A veces yo le decía a mi esposa: ve tú y ora por Jerónimo, yo oro por Anita. O intercalábamos, o a veces ambos orábamos por ambos. Era un tema más de costumbre, de manejo, más no de una comunión. Hasta que tomamos la decisión de hacer de eso una comunión. Entonces lo que hicimos fue que tomamos la decisión de irnos todos a la habitación. Mi esposa se acostaba con Jerónimo, yo me acostaba con Anita, y empezábamos de la siguiente manera: vamos a orar todos. Empiece a orar usted, Anita. Entonces empezaba Anita a orar. Entonces Anita empezaba: Señor, papito Dios, te damos gracias por este día. Te pido que me des salud. Te pido que le des salud a Juan. Te pido que le des salud a mi mamá. Te pido que le des salud a Juan. Te pido que le des salud a Chevy. Chevy era un perro por ahí de la familia. Hasta por el perro estaba orando, y después volví a pedir salud por Juan. Y luego de pedir salud por medio mundo decía: en el nombre de Jesús, amén y amén. Ya oré.
Ahora seguía Jerónimo. Jerónimo empezaba a orar, unas oraciones muy lindas. Mi hijo tiene una forma de expresarse. Los que lo conocen saben que en su habla él es muy exquisito. Usa palabras que otros niños no usan de repente. Y bueno, él oraba, y luego de que mi hijo oraba yo, y luego oraba mi esposa. Y eso se nos volvió un hábito, una comunión, a tal punto de que ellos saben que la oración juntos en familia significa que llegó la hora de ir a descansar. Significa que el día se acabó y llegó la hora de apartarnos todos juntos. El jueves de esta semana nos fuimos a dar una vuelta en el carro. Habíamos terminado de hacer nuestro grupo en la casa con nuestra familia, nuestro grupo Crecer. Había predicado, había sido un tiempo muy lindo, y mi esposa me dice: quiero ir a dar una vueltica. Yo le dije: vamos. Eran como las 9:30, 10 de la noche. Nos subimos en el carro y me fui a dar una vuelta en el carro. Y Jerónimo dice: cayó la primera soldadita. Anita se quedó dormida en el carro. Luego él venía así como tambaleando, como cuando usted se va a caer. ¡Para qué! Quedó dormido. Yo dije: gloria a Dios. Mi amor, estos pelados nos dejaron la casa para nosotros solos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Se durmieron. No es sino llegar, ponerlos en la cama, y habrá paz absoluta, libertad en esta casa. Eres mía. Y mi esposa me hacía caras como que yo también tengo sueño. Y yo le dije: usted es el único ser de esta familia que no voy a dejar que se duerma, mija. Así que aguante. Llegamos a la casa, acostamos a Anita. Venía yo con Jerónimo, tiene 5 años, es grande como el papá. Lo voy a acostar yo, feliz, emocionado, porque sabía lo que me esperaba en el cuarto matrimonial. Cuando estoy descargándolo, y el bendito abre los ojos y dice: vamos a orar. Ay, yo por dentro sentí como un frío. Y yo quería orar, pero que se durmiera. Yo quería orar que el Señor lo arrullara, pero no, pidió oración. Y me acordé que tiempo para estar con mi esposa voy a tener después, pero tiempo para que mis hijos amen la presencia de Dios es ahora. Entonces llamé a mi esposa. Le dije: vamos a quitarnos la pijama sexy, pongámonos una pijama decente y vamos a orar. Y nos fuimos al cuarto y empezamos a orar, y pasó lo que siempre sucede. Me quedé dormido. Mi esposa se fue y me dejó descansar, y lo usó como una trampa, porque cuando llegué a la pieza ya era muy de mañana y ya no había chance para lo que yo quería. Pero en ese momento supe que lo más importante era que mi familia estuviera en la presencia del Señor. Comunión. Asegúrate de lograr que en tu casa haya oración. Asegúrate de lograr que en tu casa haya palabra. Asegúrate de lograr que en tu casa haya comunión con Dios. Las familias que tienen comunión con Dios serán familias que tendrán comunión con la victoria. Serán familias que tendrán comunión con los milagros. Serán familias que tendrán comunión con la gloria y el poder de Dios, porque donde Dios llega, ahí Dios actúa. Donde Dios permanece, ahí hay victoria. Alguien tiene que escribirme amén si me está entendiendo en esta mañana, por favor. Comunión. Pero déjeme darle otro principio para hacer de Dios el Dios de nuestras generaciones. Dice el versículo número 15: danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años de mal con bien. Otra vez. Compensa los años de mal con bien.
Y el segundo principio que quiero enseñarte es la compensación de Dios. La compensación de Dios. Por favor, escríbalo. La compensación de Dios. ¿Qué es la compensación, pastor? Compensar significa reponer. Compensar significa sustituir algo que se perdió. Compensar significa traer de vuelta algo que ya no está. La compensación de Dios es importante, querido hermano, porque Moisés dice: danos tu alegría para que ella compense el sufrimiento y el dolor que hemos tenido que pasar. Querido hermano, yo quiero que usted entienda la compensación de Dios, porque hay gente que ora por familias felices. Hay gente que ora por familias bendecidas. Hay gente que ora por familias prosperadas. Y se nos mete en la cabeza el concepto de que tener a Dios es no tener falta de nada. Pero en realidad, cuando tú tienes a Dios, tú tienes que aprender que hay algo en Dios que se llama la compensación. Y esto es poderoso. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, Dios no te exime de perder. En Dios por momentos podrías perder. En Dios por momentos y con Dios podrías, teniendo a Dios, en algunas áreas aparentemente podrías perder cosas. Si no, pregúntele a Job. Un hombre intachable, un hombre correcto, un hombre puro, un hombre íntegro, y sin embargo perdió sus recursos, y sin embargo perdió su familia, y sin embargo perdió su salud. Pero lo que hace relevante la historia de Job no fue lo que perdió, sino lo que Dios le devolvió. Ve. La compensación implica de que en nuestra familia habrán momentos de pérdida, habrán momentos de dolor, habrán momentos de dificultad, habrán momentos donde te cogerás la cabeza y dirás: Señor, no entiendo lo que estoy pasando. Señor, lo que estoy viviendo es difícil. Señor, lo que estoy viviendo me ha golpeado, lo que estoy viviendo me ha afectado. Pero la compensación de Dios implica que así de grande como fue tu dolor, aún más grande será la alegría que Dios traerá a tu casa. Aún más grande será el gozo que Dios traerá a tu generación. Porque con los mismos ojos que viste dolor, con los mismos ojos que lloraste de alegría, con esos mismos ojos llorarás de alabanza, de júbilo y de agradecimiento por lo que Dios va a hacer. La palabra del Señor dice que todos los años el Cana iba con Penina y con Ana al templo. ¿A qué se iba al templo, Pastor Chacón? Prenda el micrófono y respóndame. ¿A qué iban al templo? Venga, párese aquí que lo vean en la cámara. A 2 metros, con el tapabocas bien puesto, para no pegarle la alegría. Yo no tengo COVID, tengo es alegría. Ahí. ¿A qué se iba al templo? Iban a orar. Ajá, ¿a qué más? Y aparte de eso iban a la fiesta, iba a darle la comida y a Penina separaba la parte mejor que sería. Así es. Iban, gracias Pastor Chacón, iban a adorar a Dios. Iban a celebrar, a conmemorar que podían unirse en nombre a Dios. ¿Eso era malo? Eso no era malo, era bueno. Pero por causa del dolor de Ana, un dolor emocional y un dolor hasta fisiológico. Le voy a explicar por qué era fisiológico. Era emocional porque Ana se sentía
poca mujer al no poder darle hijos a su esposo. Y la actitud de Penina, que era la otra esposa de su esposo, yo sé que esto suena extraño, pero culturalmente era permitido en ese tiempo, no ahora. ¡Aleluya! Si con una mujer a veces uno no puede, imagínese con dos. La sangre de Cristo nos cubra de semejante cañengo. Ahora, ya volviéndome a colocar serio, le decía que para Ana era un problema emocional, no podía tener hijos. Penina la humillaba, le restregaba en la cara a los otros, permítame usar esa expresión metafórica. Y dice la palabra que ella entró en un cuadro de depresión. Lloraba, no quería comer. Quiero que piensen esto. Ir al templo no era malo, pero para Ana, ¿ese acto bueno era bueno o era malo? Pues era malo. Porque cuando nosotros vivimos situaciones de crisis, la crisis puede lograr transformarnos algo bueno en algo malo. Y fue eso lo que le sucedió a Ana. Ana sufría en donde no tenía que sufrir. Hasta que llegó la compensación de Dios. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Yo no sé quién se apropia de esta palabra, pero yo declaro en el nombre de Jesús que tu dolor terminará cuando llegue la compensación de Dios. Dice la palabra que Ana queda embarazada. Y no fue por obra ni gracia del Espíritu Santo en manera exclusiva, es decir, no fue que el Señor la embarazó, la embarazó el Cana. Usted me entendió, ¿verdad? El Cana la embarazó. O sea, tuvieron que, poner de su parte. Desde luego Dios hizo un milagro sobrenatural. No estoy negando la obra de Dios. No me vaya a malinterpretar. No falta algún exagerado que dice, ay, el pastor está haciendo anatema. No me malinterprete. Creo que usted ha aprendido a conocerme. Lo que quiero decir es que la compensación se activó y ella hizo su parte. Está conmigo, es lo que le quiero explicar. Dios dijo, luz verde. Ellos hicieron, y cuando Dios activó la compensación, ¿usted cree que el Cana no tenía relaciones sexuales con Ana? Si la Biblia dice que la amaba aún más que a Penina, hasta le daba una parte especial a ella. Seguramente ellos sí estaban haciendo lo que debían para lograr lo que no habían podido lograr. Pero es que cuando la compensación se activa, te vas a dar cuenta de que lo que por años has tratado y has venido haciendo, ahora por fin sí da resultados. Y muchas personas no han entendido lo que dice Gálatas 6:9, y es, no se cansen de hacer lo correcto, porque a su debido tiempo van a cosechar si no desmayan. Eso de lo que el apóstol Pablo estaba hablando era de la compensación de Dios. Y es, sigue haciendo lo correcto, aunque lo que estés viviendo no sea lo mejor. Sigue haciendo lo correcto, aunque lo que estés pasando no sea lo más agradable, porque yo te voy a compensar. Cuando la compensación llega, Dios hace que lo que un día se volvió para Ana el templo, era el testigo de su dolor, pero cuando Dios la compensó, el templo se volvió el testigo de su milagro, porque el mismo templo que la vio derramar sus lágrimas fue el mismo templo que vio crecer a Samuel, fue el mismo templo que vio crecer a su milagro. Yo en el nombre de Jesús declaro sobre tu vida, a ti que me estás viendo, tú que estás entendiendo, tú que estás
estás apropiándote de esta palabra, tú que estás convencido que fue Dios el que te conectó hoy para ser edificado, hoy quiero que entiendas y recibas esto, mi hermano. Los mismos que vieron tu dolor van a ver la compensación de Dios. Por eso Moisés dijo de una manera poderosa: danos tu alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años de mal con bien. Aleluya. Yo no sé quién se apropia de esa palabra, pero alguien tiene que escribir: gloria a Dios. Diga conmigo, escriba esto: se acerca mi compensación. Vamos, escríbalo: se acerca mi compensación. Aleluya. Pero déjeme presentarle el tercer principio de esta palabra. Ya estamos llegando al cierre de nuestro ayuno. Tercer principio de esta palabra. Gracias por estar aquí. Pero si usted siente que Dios le ha hablado hasta ahora, no se vaya a desconectar, porque falta lo mejor de esta palabra. Y de todo lo que escribí en esta enseñanza, lo que le voy a decir ahora considero que es lo más impactante en mi propia vida. Así que no se me vaya a desconectar. Es más, si no ha compartido la prédica, hágalo en este momento, porque creo que Dios va a conectar con mucha gente en este instante. Y quiero que escriba esto, por favor. Tercer principio para hacer de Dios un Dios de mis generaciones. Dice el versículo 16: permite que tus siervos te veamos obrar otra vez, que nuestros hijos vean tu gloria otra vez. Por favor, no lo escuche a la ligera. Por favor, si tiene su Biblia a la mano, no lo lea a la ligera. Aquí hay algo poderoso. ¿Lo escribiste, Capi? Muchas gracias. Gracias por escribirlo. No me ha salido todavía. Ah, sí, aquí está. Aquí lo puso el pastor Chacón. Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Lo tercero que usted necesita para ser de Dios, Dios de sus generaciones, se llama procesos de formación. Escriba, por favor. Tercero, procesos de formación. Voy a volverlo a repetir. Procesos de formación. ¿Qué significa esto, pastor? Dios tiene un plan con tu generación. ¿Me escuchaste? Dije, Dios diseñó un plan para tu generación. Ahora yo sé que ese plan empezó en mi abuelo. Dios tomó de lo vil y de lo menospreciado y dijo, con este voy a avergonzar a los sabios. Y empezó el plan. Ahora, cuando Dios llega a mi vida siendo un niño, lo último que yo pensaba, lo último que yo entendía, era que yo estaba dentro de un plan de Dios. Y por estar dentro de ese plan, toda mi juventud, toda mi niñez, toda mi etapa de adultez y aún mi vejez van a transitar por unos rieles llamado proceso de formación de Dios. Ahora, ¿cuál es la intención de ese proceso? Quiero que por favor tome nota de eso, usted que lo está haciendo en su casa muy juicioso y que sabe que esta palabra no es solamente para escucharla, sino también para inmortalizarla en un escrito, para que nunca se olvide. Quiero que escuche esto, por favor. Ahora yo entiendo por qué cuando quería pecar, por qué cuando quise desviarme del Señor a mis 14, 15 años de edad,
No pude. Porque cuando yo quería ser como los demás, no me hallaba, no me sentía lleno. Porque es que había un proceso formativo en mi vida. Había un proceso formativo en mi generación. Y yo quiero que tú entiendas esto porque esto es poderoso. Hay gente que consagró a Dios sus generaciones, sin embargo, hoy están viendo que sus hijos, sus nietos o algunos familiares parece que se desencajaron, se salieron de los rieles, se alejaron del camino, se distanciaron. Yo no sé para quién es esta palabra, pero Dios me mandó a responder tus oraciones con esto. Ellos están tal vez no en el camino que tú estás viendo, pero sí en un proceso formativo de Dios. Quiero que escuche con atención lo que Moisés dijo. Mira esto. Moisés dijo lo siguiente: permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. ¿Cómo así? Nosotros ya te hemos visto obrar. ¿Está conmigo? Nosotros ya te hemos visto actuar. Nosotros ya hemos visto tu poder. Nosotros sabemos que eres real. Porque en este punto muchas de las personas que están afirmadas y afianzadas en Dios son aquellas que han visto la intervención de Dios en su vida. Pregúnteme si he visto milagros. Claro que he visto milagros. Pregúnteme si en mi vida he visto la sobrenaturalidad de Dios. Claro que la he visto. Pregúnteme si he visto liberaciones, endemoniados, acontecimientos me salí de la pantalla, ya volví. Acontecimientos sobrenaturales, poder. Pregúnteme, claro que sí. Usted no tiene que convencerme a mí de que una persona orando se le pueden llenar sus manos de aceite, de escarcha, de piedras, de oro en el piso, porque yo lo he visto. Usted no tiene que convencerme a mí que Dios puede poner comida sobre la mesa de alguien que no tiene de manera sobrenatural, porque yo lo he visto. Usted no tiene que convencerme a mí que Dios puede hacer que a usted le llegue dinero inesperado, de lugares inesperados, en momentos inesperados, de forma poderosa, porque yo lo he visto. ¿Quién vio más milagros que Moisés? ¿Ah? Ese tipo metió un día la mano dentro de su túnica y le salió podrida, enferma. La volvió a meter y se le sanó. Cogió un palo que tenía de vara, lo tiró al piso y se le convirtió en serpiente. Lo cogió de la cola y se le volvió a convertir en serpiente. Le pegó al río Nilo y transformó todas las aguas en sangre. Tomó polvo de la tierra y se volvió en mosquitos, en piojos. Moisés se paró frente al mar rojo con su vara y el mar se abrió, y no solamente lo vio abrirse, sino que pasó caminando en seco. Este hombre vio milagros, y por si fuera poco, un día en el monte Sinaí, en una montaña, se escondió en un huequito y le vio literalmente las espaldas a Dios. Tú no tenías que convencer a Moisés de que Dios existía. No era necesario, porque él ya sabía. Él lo había visto obrar. Él estaba convencido de que Dios era real. Pero es que, escúcheme bien, porque esto es muy importante. La Biblia nos enseña que nuestra tarea como padres es trasladar nuestra fe a nuestros hijos. Que nuestra tarea como padres es sembrar nuestras convicciones a nuestras generaciones. Jerónimo va a aprender a amar a Dios si yo se lo enseño. Va a aprender a creer en Dios si yo se lo enseño. Va a aprender a entender la Biblia si yo se lo enseño. Mi tarea como papá es educarlo en los caminos de Dios. Pero la educación que le damos a nuestras generaciones no reemplaza la experiencia de Dios con esas generaciones. Esto es poderoso. Otra vez, eso es poderoso. Escríbalo, por favor. La educación que tú le des a tus generaciones de Dios
no reemplaza la experiencia de ellos con Dios. Por eso Moisés lo que está diciendo es, vuelve a hacer milagros. No por nosotros. Nosotros ya te vimos obrar. Hazlo por ellos. Porque ellos solamente tienen testimonios, tienen historias, tienen narraciones, pero es más, algunos tienen evidencia de lo que has hecho en mí, pero no tienen evidencia de lo que tú vas a hacer en ellos. Y hoy quiero que te llenes de esperanza, querida mujer que me estás viendo. Hoy quiero que te llenes de esperanza, querido hombre que me estás viendo. Así como tú tuviste un encuentro sobrenatural con Dios, el cual fijó tu convicción, tus hijos necesitan un encuentro sobrenatural con Dios. Hoy sufres porque lo estás viendo en el pecado. Hoy sufres porque lo estás viendo en medio del sufrimiento de su hogar. Hoy sufres porque lo estás viendo desviado. Pero yo te quiero decir algo, aún en ese pozo cenagoso, ellos se van a encontrar con Dios y tarde o temprano van a tener su propio encuentro con Dios, y vas a entender que lo que les enseñaste pesa, pero lo que Dios va a hacer en ellos remata. Wow. Algunas personas dicen, ay, es que yo quiero verlo comprometido, yo quiero verlo sirviendo, yo quiero verlo amando al Señor, yo quiero verlo predicando, yo quiero verlo consagrado, pastor, yo quiero verlo entregado en cuerpo y en alma. Y eso no está mal. No deje de orar, no deje de darles ejemplo, no deje de instruirlos. Pero ¿quién va a lograr esa tarea en nuestras generaciones? No somos nosotros, sino el Santo Espíritu de Dios, que tarde o temprano se encontrará con esos Moisés. Tal vez tus hijos son como esos Moisés que asesinaron a algún hombre. Tal vez tus hijos son como ese Moisés que perdieron el estatus que tenía, que perdieron la vida que el mismo Dios les había permitido tener, que quedaron en la nada cuidándole las ovejas al suegro. Estaba llevado, pero en ese momento Dios transformó la vida de Moisés. El día que tuvo un encuentro personal con Dios. Y yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que se aproxima un proceso formativo de Dios para tus generaciones. Mi tarea, ¿cuál es, pastor? Yo sigo educándolos. Sigo dándoles palabra, sigo instruyéndoles, sigo dándoles ejemplo, sigo dándoles de lo que Dios me ha dado. Pero yo sé que algún día Jerónimo no va a tener un encuentro con su papá terrenal. Algún día Jerónimo va a tener un encuentro directo con Dios. Y ese día se va a lograr lo que yo nunca pude lograr. Yo sé que Anita un día va a tener un encuentro personal con Dios. Yo quiero que alguien escriba el nombre de su hijo. Y quiero que declares en el nombre de Jesús: llegará el día en el que mi hijo tendrá un encuentro personal con Dios. Ve por qué le dije que lo mejor faltaba. Porque Dios es Dios de mis generaciones. Y Dios un día se encontró con Abraham e hizo cosas grandes. Un día se encontró con Isaac, hizo cosas grandes. Un día se encontró con Jacob, hizo cosas grandes. Pasaron 400 años. Se encontró con Moisés e hizo cosas grandes. Dios se encontró contigo, hizo cosas grandes. Pero si tú estás pensando que Él se olvidó de tus hijos, que los dejó a la merced de quién sabe quién, no, déjalos, que lo que ellos están viviendo es parte del proceso. Lo que ellos están viviendo es parte de ese proceso formativo. Lo que ellos están viviendo es parte de su educación. Porque cuando Dios llegue, ellos sabrán que es el momento y la única alternativa que tienen para poder lograr lo que tú como papá un día le dijiste que iban a lograr. Bendícelos, pero recuerda que Dios hará algo grande con tus generaciones.
Si alguien me está entendiendo, mire, yo sé que si estuviéramos en la iglesia estaríamos aplaudiendo, gritando, celebrando esta palabra, porque Dios se nos metió a YouTube y a Facebook para hablarnos con su poder y su palabra. Pero déjeme darle lo último y con esto termino. Último principio para hacer de Dios un Dios de nuestras generaciones. Escríbalo por favor, pero leamos primero el versículo 17. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Lo segundo que hará que Dios sea Dios de nuestras generaciones es, escriba por favor este principio, respaldo de Dios. El respaldo de Dios. Pastor Chacón nos escribió la cita ahí en la versión que estoy leyendo, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Querido hermano, usted tiene dos opciones. En la vida siempre tendremos que esforzarnos, siempre. Siempre, inevitablemente tendremos que esforzarnos. Para graduar a nuestros hijos de la universidad hay que esforzarnos. Para graduarlos de bachiller hay que esforzarnos. Para comprar una casa hay que esforzarnos. Para comprar un carro, una moto, hay que esforzarnos. Para mantener un hogar hay que esforzarnos. No pretenda una vida sin esfuerzo. De hecho, hace unos días les prediqué acerca del esfuerzo. Hablamos de Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, donde les enseñaba cómo lo que Dios le estaba diciendo a Josué no era una simple promesa, era una orden. Estaba diciendo ahí, llave, o se mueve o pierde el año. Usted no ha entendido que no tiene más opciones, hay que seguir adelante. Y si usted pensó que esto era fácil, sáqueselo de la cabeza. Es difícil, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Así que hay esfuerzo en la vida. El problema es que ¿cuántas veces usted se ha esforzado por cosas y sin embargo no ha tenido los resultados que esperaba? Se esforzó, invirtió fuerza, tiempo, dinero, trabajo, relaciones, invirtió todo lo que podía y sin embargo no se dieron los resultados. Yo quiero que entiendas algo. El respaldo de Dios es el resultado de la aprobación de Dios. Otra vez. El respaldo de Dios es el resultado de la aprobación de Dios. Yo quiero que cuando estemos en la predicación usted no tome los versículos a la ligera, no los lea rápido. Escríbalos, desglóselos, desmenúcelos. Como cuando usted compra el ricostilla en bloque o lo compra en polvo. Hágalo en polvo, desmenúcelo. El versículo dice, y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación. ¿Y cuál es la respuesta de la aprobación? Aquí dice, y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Si usted quiere lograr que todos los esfuerzos que ha tenido por sus generaciones, por sus hijos, por su familia, por su hogar, prosperen, es decir, salgan adelante, tengan resultados, asegúrese de vivir de tal manera que su vida sea aprobada por Dios. Yo quiero ser un esposo aprobado. Yo quiero ser un hijo aprobado. Quiero ser un pastor aprobado. Quiero ser un hermano aprobado. Quiero que en mi forma de vivir haya aprobación
de Dios. Si logramos esto, entonces lograremos que todo en aquello en lo cual nos hemos esforzado pueda prosperar. Querido hermano, si usted puede observar con detenimiento esta palabra, la cual titulamos Dios de generaciones, no sé si alguien se atreve a hacer un resumen rápidamente. Dios de generaciones, coloque los 4 principios para hacer de Dios el Dios de nuestras generaciones. Primero, comunión. Segundo, hablábamos de la compensación de Dios. Tercero, procesos formativos de Dios. Y por último, el respaldo de Dios. Esto es muy importante. Porque si usted mira en perspectiva esta palabra, ahora que ya la tiene toda, quiero que detalle esto. Dios ha trazado un plan conmigo y con todas mis generaciones. Y hay algo que me toca hacer a mí, pero hay algo que Dios ha prometido hacer por mí y por mis generaciones. La parte que es de Dios, usted puede estar seguro que Él la va a hacer. Dios te va a compensar. Dios va a formar a tus generaciones. Pero los dos extremos no son de Dios, son de nosotros. La tarea de tener la comunión con Dios no es de Dios, es nuestra. Porque Él siempre está ahí. Él dice, acérquense a mí y yo me acerco a ustedes. Él dice, el que me busca me encuentra. Es más, dice, me hallan los que temprano me buscan. Y el propio Moisés lo refrenda cuando dice, cada mañana, no dijo cada noche, cada mañana. Es decir, hagan de mí lo primero, no solamente de su vida, sino de su día, y van a ver mi bendición. Y por último, el respaldo de Dios. Se activa cuando hay aprobación. Querido hermano, querida hermana que hoy me ve, a todas estas personas que hoy han recibido esta palabra y saben que Dios ha hablado a sus vidas, voy a invitarles en el nombre de Jesús que puedan orar conmigo en esta mañana. Y vamos a pedirle al Señor, Dios Todopoderoso, que sea Él siendo el Dios de nuestras generaciones. Y quiero dar esta palabra para alguien que me está escuchando. Haz bien tu tarea. Yo le puedo decir que uno de mis más grandes sueños es cuando llegue al cielo buscar a mi abuelo, encontrarme con él, abrazarlo y decirle, abuelito, yo no sé si Dios te dio la oportunidad de ver todo lo que hice. Yo no sé si Dios allá te prendió un Smart TV, una nube plasma, QLED, 8K. Y ahí me viste predicar, orar, aconsejar, cantar. No sé si mi abuelo me va a decir, claro, mi amor. Yo vi cómo amaste a Dios. Yo vi cómo lo serviste. No sé. Pero si acaso él no lo vio, yo sí se lo voy a contar. Y le voy a agradecer que el regalo más precioso que un hombre o una mujer le puede dejar a sus generaciones